Ahí no puedo, ahí no podés tampoco. Dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla, Nancy. Tendría que poderse habilitar de alguna forma. No. Ay, qué macana. Fíjate donde dice aplicaciones, si ahí te da la opción. A ver, ahí. O más. No, estoy en... Ahí. ¿Ustedes están viendo? Y ahora Por sí. ahí si dejas de grabar. Ahí va. No, no, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Jorge, te Sí, escuchamos. Te ve perfecto. para que saco lo de costado. Bueno, voy a tratar de ser rápido porque es muy difícil llenar toda la información en un lapso breve. Acá están viendo una breve definición de conflicto, que es una mezcla partiendo de consideraciones de Remo Entelman. Si dado un conflicto, esto es una relación social de interdependencia entre dos o más actores que persiguen objetivos, que perciben como total o parcialmente incompatibles, la mediación aparece como un procedimiento apropiado, en el cual un tercero neutral que no tiene autoridad decisional ayuda, facilita a los participantes a conseguir la autocomposición para llegar a un resultado mutuamente aceptable. La mediación previa, prejudicial, obligatoria para materias disponibles es un sistema que en ningún caso altera el derecho que cada persona tiene de recurrir a la justicia, tampoco está destinada a sustituir la jurisdicción como una de las funciones esenciales del Estado. Solo se pretende un medio para resolver la situación de conflicto. Esto surge de la exposición de motivos de la Ley 13951. La mediación voluntaria institucional, también prevista por la Ley 13951 y reglamentada por el Decreto 600, será motivo de otro encuentro, incluyendo el análisis del fallo Lerner de este año en curso. Quiero antes que nada dar un pensamiento que expongo siempre en cualquier charla, y es la revalorización del abogado, siendo que para mí es vital en el procedimiento mediatorio, su asesoramiento jurídico, su acompañamiento al cliente, su compromiso. El conocimiento es el único bien que aumenta a medida que lo compartimos. Creo que en eso estamos. Bueno, el esquema normativo reglamentario que rige la mediación previa obligatoria es, como bien conocen todos, la Ley 13951 del 2009, reformada a su vez por la 15.078, que es la Ley de Presupuesto, y la 15.182, que vino a introducir la mediación a distancia. En la parte reglamentaria rige el Decreto 600 del año en curso. La tarea del mediador, esta es una de las novedades que introduce este decreto, es de interés público, al igual que declaraba anteriormente la ley 13951 respecto de la mediación. Ambas, la tarea del mediador y la mediación, son de interés público. Rige a su vez la resolución ministerial 793, que para orientarlos un poco, sobre todo a los mediadores, vino a suplantar la vieja 412, que fue aquella resolución ministerial en los inicios de la mediación en el 2012. También rige la resolución ministerial 1218, que autoriza la firma electrónica. En subsidio, en todas las cuestiones de la mediación previa obligatoria, rige el Código de Procedimientos, me remito al artículo 41 de la ley, y respecto a la ley arancelaria 14967, es muy importante tener en claro que solo rige para las ejecuciones. Reitero, solo rige para las ejecuciones, lo cual es destacable toda vez que los mediadores se suelen equivocar al apelar a la retribución. La apelación de la retribución no va
por la ley arancelaria, sino que va por el 246 del Código de Rito. Se van a encontrar con juzgados, si se equivoca, que le van a rechazar, van a declarar de ciertos recursos porque ustedes van a fundar o no, como suelen hacer con los honorarios como abogados. Reitero, se aplica el 246 y concordante del Código de Procedimiento. Una vez que el juez otorga la apelación, tienen 5 días hábiles para fundar. Ustedes notarán en el curso de mi breve exposición que yo utilizo una nomenclatura especial. ¿Por qué? Porque creo que, como decía Entrum al respecto de él, hablando por supuesto de la teoría de conflictos, que carece de una terminología, de una nomenclatura propia, y eso es un problema, igual, a mi criterio, sucede en la mediación previa obligatoria. No se debería hablar de partes, sino de participantes, no se debería hablar de procesos, sino de procedimiento, no se debería hablar de honorarios, sino de retribución, bueno, y así siguiendo con algunas perlitas más. Sin que nadie lo tome a mal, quiero aclarar también de que yo voy a hablar de los mediadores, tradúzcanme y pongan mediadores y mediadoras, si yo simplemente soy de la vieja escuela y voy a hablar como hablo normalmente. ¿Qué elementos tiene que preparar el abogado previo a la mediación previa obligatoria? El registro del domicilio electrónico, cosa de la cual se va a hablar Viviana, la declaración de datos generada por el sistema de gestión mediaria, acreditar el pago del IUP previsional y del bono verde, si bien esto no es un obstáculo para el andamiento de la mediación, pero el mediador tiene la obligación de preguntarle a los participantes, a los letrados de los participantes, mejor dicho, si lo han abonado o no. El quit de la persona, verificar que el email del abogado figure correctamente en el padrón, o sea, en el sistema de matriculación de abogados. Respecto del tercero, una breve aclaración, como ustedes ven, aunque la ley lo aclara, la figura sigue siendo confusa. Hay algún abogado de Mar del Plata dando alguna charla confundiendo esta figura con el citado en garantía. El tercero, del cual habla la normativa de mediación, no es el citado en garantía. Es el tercero vinculado, un tercero interesado. Esto no lo digo yo, lo dice Gossaini, entre otros. Tercero, vinculado al conflicto, dice en definitiva el artículo 12 de la propia ley 13951. Bueno, vamos a lo concreto. El abogado ya conoce a esta altura lo que es el ingreso a la página de la Suprema Corte, al llamado NIPE, notificaciones y presentaciones electrónicas. Ingresa, va a donde dice precisamente notificaciones y presentaciones electrónicas, que está señalado con rojo, con una flecha en rojo. A partir de eso va a seleccionar su ingreso con certificado digital y va a ir a mis causas, que está remarcada en amarillo. Dentro de mis causas va a seleccionar el Mar del Plata, en este caso, y especialmente va a seleccionar abajo, lo ven remarcado en gris, Receptoría General de Expedientes Mar del Plata. ¿Qué paso seguir con el inicio de la causa? Voy muy rápido, me dicen, No, perfecto. Bueno, luego de hacer doble clic en inicio de causa, como veíamos antes, se van siguiendo las indicaciones del sistema. El sistema es muy intuitivo, creo yo. El nuevo inicio de causa se selecciona el organismo del Departamento Judicial, Mar del Plata en este caso, y después, como dije antes, Receptoría General de Expedientes. Luego, en la casilla título sumario, se va a ingresar sorteo de mediador, donde dice complete los datos para el inicio de causa, se debe llenar con el fuero, monto reclamado, es el 0 para monto indeterminado, debe colocarse, el objeto, o sea, la materia, la localidad.
corresponde, indicaremos el organismo para radicación directa. Más abajo veremos actores de la causa. Allí se completan los datos solicitados para luego seleccionar, confirmar valores del actor, al igual que al final, en datos de los demandados, confirmando valores del demandado. Por último, en la sección adjuntar archivo, adjuntamos las copias del DNI quit. En algunas receptorías de la provincia, que no es el caso de Mar del Plata, exigen el formulario de inicio. Todos los elementos deben ser previamente escaneados en formato PDF-A, y bueno, como les decía antes, en caso de ser solicitado por la receptoría, se descarga el formulario de inicio, y se completa, se imprime, se firma, luego se escanea, siempre en formato PDF-A. Reitero que esto no lo pide. Va a recibir el abogado del requerente un email de la receptoría. Esto está alterado, por supuesto, un poco en tono jocoso. Y la pregunta es, ¿qué hacemos luego del sorteo? El contacto con el mediador. Si, yo creo que es de buena práctica tomar contacto de inmediato con el profesional sin violar los extremos del artículo 11 de la ley 13951. Y esto se ha puesto en discusión en algún foro, pero entiendo que es así. Se pueden buscar mayores datos del mediador en la página, en el buscador de mediadores que contiene el sistema de gestión mediaria. Luego se manda el email recibido de la receptoría dentro de los 3 días hábiles fijados por ley. Fuera de tal plazo, y esta es una novedad del decreto 600, el mediador puede rechazar la mediación. O sea, le mandan el requerimiento al 4.º día, el mediador puede rechazarlo. En este caso, deberá entregar constancia del rechazo a la parte requerente a fin de que solicite por la vía correspondiente un nuevo sorteo. El abogado requerente debe agregar además declaración de datos correctamente conformada y suscrita. El decreto 600 trae la novedad de que esa declaración de datos se puede ratificar en primera audiencia. En lo personal creo que es un inconveniente, por distintas razones, pero bueno, eso es lo que dice el decreto. El abogado requerente debe agregar copias del poder, el quit de las personas físicas, el DNI del requerente, credencial de abogado, brevísimo resumen del objeto y datos de interés, por ejemplo, número de póliza, número de reclamo, etc. Agregar constancia del registro, del cual, reitero, va a hablar Viviana seguidamente, y hacer un escrito indicando si está de acuerdo con llevar adelante la mediación a distancia. Indicar correo electrónico del letrado de su cliente, teléfono de contacto, preferentemente celular, a los efectos de garantizar la conectividad el día de la audiencia. La declaración jurada de datos se genera desde el propio sistema Mediare. Ustedes ven en la imagen lo que está remarcado en celeste, no sé si eso es celeste en realidad, bueno, lo ven ahí remarcado, generar declaración jurada de datos. Esto es importante porque al mediador le va a salir con un código, el cual, una vez que inserte, se van a autocompletar los datos de los requeridos. El sistema Mediare es un sistema informático propiedad del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que está en una especie de usufructo por parte de la autoridad de aplicación. Con el debido respeto, yo lo quiero mucho al sistema, pero está realmente excedido en sus posibilidades. Entiendo que la autoridad de aplicación está manejando la hipótesis de hacer un nuevo sistema. Este es un tema que a veces causa una especie de grieta entre abogados y mediadores, grieta que no debería ser, pero que existe. El ius de apertura, que figura en el artículo 9, 2, 11 de la ley 14.967, ha sido históricamente requerido por los mediadores y convalidada su percepción por el Consejo Directivo del Colegio. El Colegio de Abogados de Mar del Plata, en una sesión ordinaria, lo aprobó. El decreto 600/21 intentó llevarlo a
ponerlo en la reglamentación. Sin embargo, hubo algún tipo de oposición por parte de uno de los organismos de revisión en el área administrativa, creo que la Secretaría General de Gobierno, pero bueno, asesoría, mejor dicho, General de Gobierno, pero no estoy seguro. Vuelvo, el decreto 600 establece la obligatoriedad del pago de un ius arancelario en concepto de pago, anticipo de retribución. Eso está en el artículo 31, primer párrafo del decreto. Al mismo momento de abonar ese ius, deben abonarse los gastos de notificación. En algún lugar de la provincia se ha intentado objetar este pago del ius arancelario, pero no se han dado los fundamentos necesarios, ni ningún fundamento como para fundar esa oposición al pago. Para efectuar todo tipo de pago, la buena práctica indica que el mediador indicará los datos para efectuar el depósito bancario. Hecho que sea, el abogado le va a remitir constancia del depósito al mediador. Otro de los aspectos destacables a tener en cuenta en el marco de la normativa vigente en materia de mediación es la notificación. Bueno, hay distintos medios, ustedes están viendo, carta documento, cédula por oficina, porque hay un convenio del Colpro en la Suprema Corte. Esto es sin costo, pero los tiempos se alargan. Para las cédulas dirigidas a extraña jurisdicción, esto lo aclara también el decreto 600, rige la ley 9618, o la que en el futuro la sustituya. Mientras que el diligenciamiento de las cédulas normales, digamos, está a cargo del mediador, el diligenciamiento en extraña jurisdicción está a cargo de la parte requirente. A solicitud de parte y a criterio del mediador, la cédula puede ser ad hoc. Debe respetarse el protocolo sanitario y el notificador cumplir con el artículo 338 del CPC. En el caso de estas cédulas, podrán ser suscritas electrónicamente por el mediador, debiendo incorporarse a los fines de acreditar la autenticidad el código QR que emita el sistema mediario o aquel que en el futuro lo sustituya. Yo entiendo, a partir de esta forma de plantear el tema por el decreto 600, que ya no es posible, como se hacía antes de la nueva reglamentación, hacer la cédula ad hoc de manera privada. En mi computadora hago una cédula ad hoc con los elementos requeridos y la mando. Ahora eso no se podría. La notificación podrá ser cursada en caso justificado y aceptándolo el mediador bajo responsabilidad de parte. La concurrencia de ambos extremos, esto es una curiosidad, ad hoc y bajo responsabilidad de parte, no está prohibida. Yo recomiendo en lo personal no proceder por esa vía porque puede traer problemas, algún tipo de nulidades y bueno, algún tipo de dificultades no queridas, ¿no es cierto? El beneficio de litigar sin gasto es otro tema que aborda, como anteriores reglamentaciones, el decreto 600, es todo discúlpenme la expresión, es todo un chiste esto del beneficio. Un chiste digo porque el beneficio fue previsto por el Código de Rito, en el artículo 78 y subsiguiente, como corresponde. El nombre lo dice, beneficio de litigar sin gastos. En la mediación no se litiga. Y la validez de este beneficio, más allá de lo que dice la normativa, sería como si el juez, mejor dicho, el requirente se presentara con el beneficio de litigar sin gastos, fuera al supermercado Disco, por decir alguna, y solicitara llevarse los alimentos porque tiene el beneficio. Es decir, se está extendiendo en la práctica el beneficio a una etapa prejudicial, previa a la jurisdicción, donde no correspondería. El decreto 600 tiene la novedad, reitero, de que endurece un poco las condiciones para la invocación de ese beneficio y exige que el beneficio sea definitivo, no el provisorio. Esto ha causado también algún tipo de resquemor por algún sector de abogados a nivel provincial, pero lo cierto es que la autoridad de aplicación es quien
extiende este beneficio, extiende la posibilidad, mejor dicho, de utilizar el beneficio en la etapa de mediación y determina las condiciones. En este caso determina que ese beneficio debe ser definitivo, no provisorio, y antes, desde hace mucho, ya hablábamos de que el mero tilde en el formulario no servía. Igual debería procederse para el caso del beneficio de gratuidad consumeril. Me voy a abstener de hacer mayores comentarios porque es todo un tema en sí mismo y llevaría demasiado tiempo. El decreto 600 respecto a los plazos es toda una novedad. Yo creo que una buena iniciativa fue aclarar el tema de los plazos porque antes despertaba muchas dudas. Habla de días hábiles judiciales, salvo acuerdo en contrario de las partes intervinientes y la mediadora o el mediador, el cual se instrumentará por escrito. El cómputo de los plazos se regirá por las disposiciones del CPC. Reitero, es muy importante que se haya aclarado esto. La mediación se va a desarrollar en 60 días corridos a partir de la última notificación. Esto conforme al artículo 12 de la Ley 13951. En las opcionales, ustedes saben, son los desalojos y las ejecuciones, el plazo es de 30 días. De común acuerdo, se pueden prorrogar estos plazos por 15 días. Tanto la concesión como la denegatoria de la prórroga por el mediador son irrecurribles. Aclaran Fernández Lemón y Suanich en práctica la mediación que es un término disponible para el mediador como director del proceso. En cualquier caso, esto es obvio, la extensión debe figurar en el acta, incluida la de cierre. El plazo corre desde la última notificación a los intervinientes, incluidos los denominados terceros. De hecho, es el procedimiento el que dura 60 días, no la actuación del mediador. No se cuenta el día de notificación ni las ferias judiciales. Hay conflicto, como señala Osvaldo Bossaini, a quien yo sigo mucho, régimen procesal de la mediación, con la intervención de terceros. Porque a veces la situación va a ocurrir cuando el procedimiento esté comenzado, en cuyo caso el término ya no va a coincidir con el de la última notificación al requirente. Se daría un supuesto de suspensión que permitiría inhabilitar el tiempo que corre desde la emisión del instrumento de citación hasta que ello ocurra efectivamente, cuando se reanudaría el cómputo del plazo. Entiendo que esto es un poco un trabalengua, pero lo dejo para el análisis de ustedes. Cumplido el plazo, debería procederse al cierre por vencimiento de plazo. Yo creo que no he visto ninguna, no tengo noticia de ninguna mediación que se haya cerrado por esta causal, pero esta causal existe. Vencimiento del plazo, el mediador está en condiciones de cerrar la mediación. Yo no lo aconsejo porque creo que en materia de mediación, por su propia naturaleza, debe haber, en un latín vulgar, favor pro mediaciones. Se puede recusar, debe ser con causa, se puede excusar, debe ser con causa. Todo esto dentro del término de 3 días, del plazo, mejor dicho, de 3 días hábiles, de que se tomó conocimiento. Cuando es una excusación, el mediador expedirá una constancia por el sistema de gestión mediaria y la entregará al requirente, quien va a solicitar un nuevo sorteo por la vía correspondiente. Al igual que en el caso de la recusación, en caso de desacuerdo, va a resolver el juez de erradicación delegado. Este juez, como es sabido, es sorteado al mismo tiempo que el mediador cuando se presenta el inicio de causa, y tiene funciones acotadas, como ser esta que acabo de mencionar, resolver sobre la excusación, la recusación, y no demasiadas facultades más. El resorteo del mediador es otro tema interesante, porque hay que solicitarlo ante la autoridad de aplicación, no como hace la receptoría, que a veces manda al centro de mediación para que autoricemos el resorteo. Eso no existe. Y se debe fundar únicamente en la imposibilidad de contacto con el mediador. Deberá adjuntarse a la solicitud la planilla de sorteo de la causa y un breve relato de los inconvenientes. Recibida la solicitud, la dirección de mediación procede a constatar la efectiva imposibilidad,
en realidad llaman por teléfono, mandan mail inmediatamente, y confirmada la imposibilidad, dicta un acto administrativo habilitando el resorteo de la mediación. La receptoría no tiene facultades para disponer por sí el resorteo. El resorteo no será admitido en aquellos casos donde la notificación al mediador o a la mediadora se hubiera practicado fuera del plazo de 3 días, debiendo en tal circunstancia solicitarlo ante el juzgado de radicación del legajo. Reitero, debiendo en tal circunstancia solicitarlo ante el juzgado de radicación del legajo. Esto es algo que he hablado largamente con la doctora Lucía Vázquez, directora provincial. En cuanto a esto lo voy a saltear porque hará la exposición de Viviana. Esto también. Bueno, la brecha digital, ¿qué decir? La ley, ni la reglamentación, ni las resoluciones ministeriales proponen alguna plataforma especial. Entre otras se puede usar Zoom, Cisco, Webex, Microsoft Teams, Skype, Samalai, BitNow, Google Duo, Hangouts. Disculpen mi inglés, es más cercano al guaraní. FaceTime, Messenger, Jitsi Meet, etc. Se puede utilizar una PC de escritorio, una notebook, o una tablet, o un celular. Obviamente es mejor las primeras opciones porque en un celular se ve todo muy chiquitito. Se pueden utilizar plataformas en simultáneo, por ejemplo Zoom y WhatsApp. Es conveniente acordar oportunamente con el mediador, que es quien elige la plataforma, los detalles técnicos. Y a esto viene el artículo 11 de la ley y del decreto 600. En lo personal, yo recalco en este punto que el decreto 600 es un poco confuso en esto, porque da la idea de que se pueden discutir o adelantar las pretensiones, y eso sería violatorio de la ley. No se puede, por más que estén las dos partes, no se puede ir a discutir en un encuentro previo el objeto de la mediación ni nada que se le parezca. Como anécdota le cuento que hubo una abogada, hace poco se me consultó sobre eso, que se enojó porque el mediador no quería leer su demanda. Bueno, el mediador tiene que considerar el caso de personas con inconvenientes auditivos o visuales, considerar el caso de los adultos mayores, considerar la falta de medios o conectividad, hardware, internet, etc. Es casi esencial que el abogado, esto parece obvio, pero sepa cómo hacer un archivo en formato PDF, que es formato portátil de documento, transformar una imagen, pasar un archivo Word, etc. Hay distintos software a utilizar, como por ejemplo Foxcale Reader, Adobe Acrobat y iLog PDF. Este último es muy útil, muy intuitivo también. También es necesario aprender a insertar la firma electrónica o la firma digital en el cuerpo del PDF. Por el momento, ambas son válidas en este sentido, ¿no es cierto? La firma electrónica tiene validez solamente dentro del marco de las notificaciones y presentaciones electrónicas. Pero bueno, son cuestiones técnicas que exceden los fines de esta presentación. Hay instructivos disponibles. ¿Cómo es el procedimiento mediatorio? Rápidamente, bueno, discurso, presentación en cuadro inicial, esta supuesta disonancia cognitiva. Esta es una pregunta de Raúl Calvo Soler en los cursos de formación, porque hay una aparente contraposición en obligatoriedad del procedimiento y voluntariedad. Pero como ustedes saben, una vez que el mediador hace su discurso de apertura, su presentación, su encuadre inicial, comienza la voluntariedad. Los principios que informan la mediación son neutralidad, imparcialidad, se puede hablar de multiparcialidad, confidencialidad y consentimiento informado. Los tipos de audiencias son audiencias con una parte llamada caucus o audiencias conjuntas. Desde la ley 15.182, que vino a introducir la mediación a distancia, incorporada ahora a la 13.951, se prevé la grabación en el principio de la audiencia de mediación y del final. Yo estimo que cuando se habla de principio se habla hasta el discurso de apertura inclusive.
De todos modos, no está mal grabar ese, en resguardo del propio interés y claridad de la parte, no está mal grabar el principio, el discurso de apertura, bien digo. Luego, obviamente, no se puede grabar el debate. Una vez que han llegado al acuerdo, se graba, se lee, se graba. Se discute si en el caso de no acuerdo se debe grabar o no. Yo creo que la ley no impone la obligación, la reglamentación, mejor dicho, pero no sería malo que quede grabado, sobre todo porque al mediador se le asigna lo que para mí es una responsabilidad. Con su sola firma se da por hecho que no hubo acuerdo. Yo quisiera saber qué va a pasar cuando a algún abogado se le ocurra plantear de que eso no es cierto, de que no ocurrió así, de que había la posibilidad de acuerdo. La importancia de las actas, bueno, yo creo que dan para el acta de mediación da para una charla, para un conversatorio en especial. Es una obligación del mediador y un imperativo del propio interés de los participantes y letrados. Es un instrumento valiosísimo. Incluso en el acta de cierre, me adelanto un poco, lo que yo recomendaría, lo he charlado mucho con José, con Pepe Calleja de este tema, recomendaría que se haga un PDF con el acta de las audiencias y el acta final, el acta de cierre. Multa por incomparecencia, lo digo rápido, se puede justificar la incomparecencia por razones de fuerza mayor, deben ser expresadas por escrito y debidamente acreditadas, son 5 días posteriores a la fecha de audiencia. Vencido el plazo, se comunica a la autoridad de aplicación y esta ordena el cobro por vía de apremio, dándole la intervención pertinente al fiscal de Estado para la correspondiente ejecución. La sanción que prevé la ley es una multa equivalente a 2 veces la retribución mínima que le corresponda percibir al mediador por su gestión. Esto por cada parte inasistente. El acta de mediación, bueno, ya lo dije, no debe menospreciarse su valor. La ley, el decreto dicen lo que debe contener. Hay un artículo 10 kilométrico en el decreto 600, realmente kilométrico, porque metieron todo. Las 788, todo lo que se ocurrió que estaba desperdigado fue a parar al artículo 10. Después léalo tranquilamente. Cuando se realiza en la modalidad de estancia, eso debe constar en el acta. Bueno, por cada audiencia y acta realizada, el mediador dará lectura de la misma, las partes brindarán su consentimiento a lo redactado en forma expresa. Asimismo, en el caso que se arribara a un acuerdo, el mediador deberá leer a las partes y sus letrados los términos del mismo, los que deberán prestar consentimiento a viva voz. En todos los supuestos, la lectura correspondiente a la realización de la audiencia y de la celebración de acuerdo, y en su caso del correspondiente consentimiento, debe ser registrado mediante videograbación y guardado durante el plazo de 1 año, aplicándose al respecto el deber de confidencialidad previsto en el artículo 16 de la 13951. Acá sucede que hay mediadores que no están cumpliendo con esto de la grabación, y la pregunta del millón, diría vulgarmente, es ¿cuáles son las consecuencias de esa falta de grabación? Otro punto de suma importancia es el tema de la identidad de género en la conformación y redacción del acta. Nos remitimos al artículo 12 de la ley 26743 y que trata sobre, valga la redundancia, el trato igualitario. Acá hay algún tipo de discusión de cómo elaborar el acta de manera correcta. Estamos elaborando, valga la redundancia, una especie de tutorial, de breve tutorial, con la colaboración del Instituto de Género del Colegio de Abogados. La colaboración inestimable de la doctora Vega. Las firmas del acta de audiencia y de cierre, se da el supuesto de no acuerdo, lo que dije antes, firma por el mediador, y en caso de acuerdo total o parcial, firma hológrafa de todos los participantes, conforme al 288 del Código Civil y Comercial, con una mecánica que
consiste en que el mediador redacta y remite el acuerdo a los participantes, y cada uno de los participantes lo suscribe y lo devuelve escaneado, quedando como depositario del mismo. Más tarde el mediador suscribe el acuerdo en cada una de sus copias, quedan bajo su depósito los originales y envía un ejemplar a cada participante. Quienes posean firma digital pueden utilizarla. Si pasan 5 días sin que los participantes hayan suscrito el acta efectiva del mediador, la MPO se considerará cerrada sin acuerdo, dice la normativa. Esto da lugar a ciertas picardías, las voy a llamar así, porque, por ejemplo, hay apoderados que llegan a un acuerdo, ese acuerdo está grabado, y luego no suscriben el acta dentro de los 5 días. Y estos casos se han dado con representantes de aseguradoras, que dicen rápidamente que no, la compañía no me autorizó. Yo recuerdo que son apoderados y como tales sus actos son válidos. Estarían alegando su propia torpeza, pero bueno, es un tema que en definitiva va a resolver el juez oportunamente. Hay otras formas de firmar las actas y todo es válido. Esto también lo he charlado largamente con la directora provincial, reitero, sintetizando, todo es válido. Acá viene un problema de nomenclatura, los honorarios del abogado y la retribución del mediador. El abogado debe percibir honorarios por su labor extrajudicial, conforme a la 14967. El abogado especializado en mediación, el mediador, deberá percibir la retribución, recalco, retribución, que no es honorario ni es regulable, es una retribución tasada, prevista por el legislador, y la autoridad de aplicación en una actividad colegislante delegada por el legislador, por el Poder Legislativo. Es muy importante, y hace a la buena fe, incluir el tema honorario de los abogados y retribución del mediador en la agenda de la mediación. Un cierre sin acuerdo de retribución es un acuerdo parcial. Acá venimos a un párrafo que lamentablemente el decreto 600 eliminó. El decreto 43/19 lo había insertado, y eso me honra decir de que fue una iniciativa de Mar del Plata. Se reiteraba lo que dice el artículo 21 de la 6716. Ahora los organismos de Contralor consideraron de que se aplicaba de cajón el artículo 21 de la 6716 y por eso eliminaron este texto. Sin embargo, esto me lleva a decir, quienes me conocen saben que lo digo ahora, minuto por medio, hay una confusión grave entre lo que es el abogado y lo que es el mediador. Son dos actuaciones distintas, dos actuaciones diferentes. Si el mediador actúa como abogado, está cometiendo una falta grave, a mi modo de ver. El mediador, si bien su profesión de base es requerida para ser tal, para ser mediador, no actúa, reitero, como abogado en el curso de la mediación. Pero es un problema que se presenta, de a rato somos abogados, de a rato somos mediadores, depende. El incumplimiento del acuerdo genera aplicación de multa, esto ya lo vimos. El mediador no tiene facultades para presentar el acuerdo a homologar. La homologación es obligatoria, esto se ha discutido mucho, pero hay que tener en cuenta lo que dice la ley. La ley dice deberá, no dice podrá. El juez puede revisarlo, esto para mí es un dislate, y formular observaciones si considera que no hay una justa composición de los intereses de las partes. Figura esta que viene del derecho laboral, y no tiene nada que ver porque el juez debería ser un nigromante realmente para saber qué ocurrió en la mediación. Y eso sin perjuicio de que está yendo contra la autonomía de voluntad de las partes. El juez tiene un plazo no mayor de 10 días y vuelve las actuaciones al mediador para ver si se logra un nuevo acuerdo. Si el juez deniega la homologación, queda expedita la vía judicial. Yo reitero, la homologación merece objeciones constitucionales porque contraría el 1197 del Código Civil, violando el orden jerárquico del artículo 31 de la Constitución Nacional, y ver también el 75, inciso 12, y el artículo 19. La ley es contradictoria. Ver el artículo 1 y después ver los artículos 19 al 22 para advertir la notoria contradicción.
¿Cómo procedo una vez que tengo el acta de mediación para habilitar la vía judicial? Voy, inicio de causa, todo lo mismo, consigno los datos de la causa en el casillero pedido de erradicación directa, porque va a intervenir el juez de erradicación del legajo. En el sumario de la demanda consigno que se trata de un cierre de mediación, informo el motivo del cierre y agrego el acta de cierre. Estamos siempre hablando de agregar las cosas en formato PDF. La reapertura del MPO, Gozaín enseña que la vuelta a mediación no es para cumplir una formalidad del procedimiento, sino para ganar con el regreso la posibilidad de sortear las dificultades de tiempos y formas del litigio común. Una vez finalizado el proceso de mediación, la reapertura del mismo podrá ser dispuesta por el juez o solicitada por las partes de común acuerdo. ¿Qué plazos tenemos a partir del acta de cierre? Se reanuda el cómputo de la prescripción, a partir de los 20 días corridos de que está disponible el acta. Si hay acuerdo, debe dejarse establecido en el acta el monto de la retribución del mediador, el lugar, la fecha de pago, que no podrá extenderse más allá de 30 días corridos, y los obligados al pago. Si no hay acuerdo y la parte requirente no iniciar el proceso judicial dentro de los 90 días de finalizado el proceso de mediación, el mediador quedará facultado a solicitar judicialmente el pago de los honorarios. Esto de los 90 días lo destaco porque el decreto 600 redujo todos los plazos para bien de los mediadores a 90 días. Antes eran 120, 180 en distintos supuestos. El plazo inclusive para efectuar movimiento útil en el expediente también es de 90 días corridos. Temas disciplinarios. Acá hay una controversia a nivel de Colproba y de la autoridad de aplicación. Colproba sostiene que debería juzgarse las faltas de los mediadores conforme a la ley 5177 por los tribunales de disciplina de los distintos colegios departamentales. Sin embargo, en mi opinión, Colproba se ha demorado un poco en dar esta discusión, porque la ley 13951, que establece la creación de un tribunal especial, data del año 2009. Ponerse a discutirla en el año 2021 me parece que se acerca bastante a la incuria. En lo personal estoy de acuerdo con el Tribunal Especial en tanto y en cuanto se dé una casuística que evite que causas que hacen a la actividad del abogado no se mezclen con la actividad mediadora. Se está trabajando en la reglamentación de ese tribunal. Es irregular. Estaba viendo el cuarto apartado, es irregular que se haya tardado tanto tiempo incluso en crear este tribunal. Lo cierto es que para evitar o frenar la creación de este tribunal especial debería reformarse la ley 13951, no hay otra manera. Por supuesto que las denuncias contra los letrados de parte tramitan por los tribunales de disciplina. Bueno, hasta aquí llega mi exposición, espero no haberme excedido. Estoy, por supuesto, dispuesto a cualquier pregunta que me quieran hacer. No tiene otra cosa que quiero destacar, por último, es el tema de la retribución del mediador, prevista en el artículo 31 de la ley y del decreto, que nos lleva al famoso tema de la suma fija, que es una especie de manjar para los jueces detractores de la mediación, en que ahora está más calma la cosa. Esa suma fija debió decir suma fijada. Lo cierto es que la autoridad de aplicación válidamente, así como a nivel nacional, ha establecido la forma en que esa retribución tasada debe aplicarse. Y reitero con aquello de la actividad colegiferante, si tiene las facultades, la autoridad de aplicación, como para hacerlo. Y lo ha hecho. Entonces, a partir de eso, yo lo único que puedo agregar, no me gustan las escalas, el decreto 600 es un avance, porque no me gusta lo que resulta, lo que resulta arbitrario, no sé si es la palabra adecuada, porque hay saltos entre las escalas que no tienen justificación
no sé si es correcto decirlo así, racional desde el punto de vista aritmético. Saltan del límite de una escala a otra, hay a veces el doble, la retribución salta al doble. Por supuesto se siguen manteniendo mínimos y hay elaborado por el doctor Calleja de la Plata, también hay otro por encuentro de mediadores. No. Bueno, no es para tanto, che, no es tan mala la exposición. Hay otro tutorial elaborado por encuentro de mediadores que permite, son planillas de cálculo que permiten determinar la retribución en un par de pasos. Estamos trabajando para ver si se puede, se ha mandado a los mediadores marplatenses por intermedio del Centro Informa, y estamos trabajando para que se publique ese instrumento de cálculo tan valioso en la página del colegio. Bueno, hasta aquí llegué. Si fui demasiado rápido, lo lamento. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Clarísima la exposición. Seguramente habrá preguntas, yo también tengo algunas para hacerte, pero porque este tema da para mucho. Pero bueno, haremos al final de la charla todas las preguntas juntas, como nos indicó Nancy recién, y entonces voy a seguir con el tema que dejó planteado Jorge, que es el de el registro de domicilios electrónicos, y después le daré paso a Susana, así que voy a tratar de abreviar lo más que pueda. Bien, ¿cuál es el objetivo de este registro de domicilios electrónicos del cual venimos hablando desde hace bastante tiempo y generó algún temor al principio? Es favorecer el proceso del expediente electrónico para que llegue a ser totalmente digital, ¿no? Esto es realmente así. Sí, la necesidad de tener registrados a todos los usuarios del sistema, a los demandados, a los actores, a todos los que intervienen. Ahora después vamos a ver en otras diapositivas quiénes son los que están obligados y quiénes son los que voluntariamente pueden hacerlo, para, digamos, agilizar y lograr la eficacia en el proceso electrónico y que nuestro expediente pase a prescindir totalmente del papel, del soporte papel. Sabemos que por la ley 25506 de firma digital, el soporte papel y el soporte electrónico están equiparados, y la ley se había puesto un plazo de 5 años, la ley del año 2001, se había puesto un plazo de 5 años para llegar al expediente digital. Fíjense ustedes que en ese momento, bueno, fue casi un sueño, porque tardamos 20 años casi en lograr esto. Pero bueno, de a poquito lo hemos ido logrando. La pandemia nos dio el empujón que nos faltaba para materializar el expediente electrónico. Este objetivo del registro es tanto para los procesos administrativos como judiciales, que sabemos que los procesos administrativos también están en este momento en forma electrónica. ¿Cuál es la base legal? ¿Cuál es el encuadre jurídico, bueno, de este registro? La acordada 3989, su modificación con la acordada 4000, la resolución de presidencia de la Corte en número 74 del 2020, el reglamento que rige al registro, aprobado por resolución 1472 de la Corte, también del año 2020, refrendado por la ley 15.230 en su artículo 12, y el decreto 428/21, que es el que nos habla de los domicilios electrónicos y la posibilidad también que tenemos hoy de hacer las audiencias virtuales. En la página de la Corte encontramos el formulario de inscripción, que permite 2 tipos de inscripción, tanto para persona humana, ya no menciona persona física, como decíamos antes, sino persona humana, y persona jurídica. Los formularios son muy simples, piden los datos fundamentales y creo que nadie va a tener problema en completarlos. La prevalencia del último domicilio constituido en el registro va a ser
el domicilio al cual le van a llegar las notificaciones. ¿Por qué? Porque justamente puede modificarse el domicilio y es así que este formulario permite los cambios de domicilio, todos los que tengamos que hacer. Tomando en cuenta siempre eso, ¿no? Que va a figurar, que nos van a notificar al último. El registro se integra con el conjunto de los domicilios electrónicos registrados, ¿m? Y los convenios, porque había algunas instituciones y organismos que tenían convenios previos que ya estaban registrando sus domicilios. Bueno, todos estos anteriores ya fueron todos integrados en el registro. Pero los municipios, para iniciar apremios, deben todavía firmar el convenio específico que indica la resolución 2088 del 2017. El domicilio utilizado para notificar ¿qué cosas? Específicamente lo dice: traslados de demanda, intimaciones de pago, pero en juicio ejecutivo, o sí, en ejecuciones, citaciones de terceros, diligencias preliminares, las cautelares anticipadas, las sentencias definitivas y todas aquellas que deban notificarse en el domicilio real, y las diligencias de oficios. No se agota aquí. Pero puede haber otras, digamos, al momento están indicados estos. Puede haber a futuro alguna otra ampliación. El registro, ¿quiénes deben registrarse? Es decir, los que están obligados por el artículo 3 a registrarse, ¿quiénes son? El fiscal de Estado, el asesor general de gobierno, los órganos descentralizados de la provincia de Buenos Aires, los municipios y los entes descentralizados municipales, los bancos y entidades financieras de la ley 21.526, las aseguradoras, las prestadoras de servicios públicos y obras públicas, las personas públicas no estatales de la provincia, las personas que están establecidas en la ley 12.573, que es la que habla del comercio interior y de los consumidores, las cámaras de diputados y senadores, los prestadores de servicios de salud, los órganos y entes descentralizados del Estado Nacional, y podría obligarse también a otros sujetos en el futuro. Por ahora, los que tienen que cumplir la obligación establecida son los mencionados. También el registro permite que se notifique por defecto, es decir, cuando no se han registrado los domicilios electrónicos de los letrados de los sujetos correspondientes a sus dos últimas actuaciones, es decir, que se podría notificar, aunque no hayan constituido, en los domicilios electrónicos de sus abogados posteriores al 1 de enero de 2019. En el caso de que haya varios domicilios por defecto, no coincidentes, porque puede ser que haya tenido distintos letrados, se debe notificar en todos. Se exceptúa a los realizados en el fuero penal y penal juvenil, específicamente los exceptúa la ley. Se puede constituir el domicilio personal, aunque si tiene apoderado, se utilizará el del apoderado para realizar la notificación. Ahí hay que diferenciar que cuando hay el abogado y el cliente, se va a tomar el domicilio del apoderado, del abogado, como el domicilio constituido, y el del cliente registrado como el real. La consulta al registro es pública y gratuita, simplemente con entrar a la página ya lo podemos hacer. Si la parte no registró su domicilio creado, se le notificará al del abogado interviniente. Es decir, la parte tiene que cumplir con esta obligación. Si no lo hace, bueno, le va a notificar al que tiene constituido su abogado. Domicilios de organismos con titulares. Si el titular del organismo tiene certificado de firma digital, podrá ver y podrá enviar presentaciones electrónicas. Y si no lo tiene, podrá realizar solo lectura, como hacemos nosotros cuando a veces ingresamos sin el certificado. Las notificaciones se tendrán por cumplidas martes y viernes posterior
al que quedó disponible el documento. Y bueno, obligaciones trae también para abogados y mediadores. El artículo 6 dice que los abogados están obligados a informar a sus clientes sobre la obligación de registrarse en el registro de domicilios electrónicos, y el artículo 7 indica que en la mediación previa judicial obligatoria desde el 1 de abril de 2021, las partes deben registrar su domicilio electrónico y el mediador debe advertirlo y dejar constancia en el acta de cierre de dicha circunstancia. Para cumplir acabadamente debe hacerlo así. Bueno, inscripción en el registro. Para el actor, la obligación es al momento de su presentación, o sea, de la presentación de la demanda, y para el demandado dentro de los 5 días de su primera presentación. Porque puede haber casos en que no haya mediación, porque sabemos que hay casos que están exceptuados de la mediación, entonces el actor al momento de la primera presentación. En el caso del demandado, dentro de los 5 días de su primera presentación, que seguramente va a coincidir con la contestación de demanda. Para los terceros, igual que para los demandados, dentro de los 5 días de su primera presentación. El mediador debe informar, solicitar la inscripción, controlar y avisar las consecuencias en la audiencia, es decir, debe advertir a las partes que en el caso de que no registren la inscripción de su domicilio electrónico, bueno, van a quedarse notificados en el domicilio de sus letrados, y esto trae alguna consecuencia, porque a veces, terminada la mediación, las partes quieren cambiar de abogado, porque, bueno, ya sabemos lo que pasa muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, se pueden quedar notificados en el domicilio de su anterior letrado con el cual han perdido contacto, y también hay una obligación ahí del letrado después de tener que notificar, ¿no? Esto es un inconveniente, por lo cual lo interesante sería que todos se registren. El domicilio electrónico registrado será utilizado solo para trámites judiciales posteriores a la mediación y por un plazo de 6 meses siguientes. Siguientes a la mediación. Inscripción voluntaria. Bueno, el artículo 8 permite la inscripción voluntaria de personas humanas y jurídicas para sus actuaciones judiciales. Cualquiera que quiera hacerlo puede integrarse al registro. Y el artículo 9 recomienda la celebración de convenios de colaboración tecnológicos para suplir el soporte papel por distintas formas, que pueden ser vínculos, pueden ser links, pueden ser códigos QR y otros que puedan aparecer en el futuro y que hoy estamos desconociendo. Pero como la tecnología avanza tan rápidamente, no los podemos mencionar. ¿Esto por qué? Por ejemplo, porque se busca, digamos, la interoperabilidad entre los sistemas. Que el sistema de la Corte pueda ser interactivo con el del Correo Argentino, con el de Personas Jurídicas, con la de IGJ, con la FIP, con ARBA, con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, con el Ministerio. Es decir, para que haya interoperabilidad y como consecuencia integrabilidad de los sistemas, se necesita que haya convenios y que los software de unos y otros sean compatibles y que permitan estas funciones. Todos sabemos que muchas veces los software no son compatibles y por lo tanto lo que uno ve no lo puede intercambiar con el otro, y allí es donde vienen estos tipos de problemas. Pero si vamos a tener un expediente totalmente digital, tenemos que lograr esa interoperabilidad, que es uno de los principios procesales nuevos que vamos a ver integrado en los próximos años, como principio de seguridad informática y otros más de los cuales ya se están hablando. ¿Cuál es la autoridad de aplicación de este registro? Es la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Provincia. Los domicilios están disponibles en la página web de la Suprema Corte, que todos conocemos, y deben utilizarse desde el 1 de abril de este año. Hablemos un poquito del reglamento. El reglamento que les mencioné al inicio, junto con las demás acordadas y resoluciones,
nos indica qué es el domicilio electrónico. El domicilio electrónico es el espacio de almacenamiento para cada usuario en una base de datos que permite las notificaciones y presentaciones electrónicas. Es un concepto bien diferente de lo que nosotros considerábamos como domicilio, ¿no? Que el domicilio sea un espacio de almacenamiento, bueno, nos hace entrar en un cambio de consideración de lo que nosotros pensábamos. Sus caracteres también cambian, porque los caracteres del domicilio electrónico son que pueda ser autenticable, es decir, su autenticación, la integridad, la trazabilidad, la auditoría. Algunos de estos caracteres coinciden con lo de la firma digital, ¿no? Acá se pone mucho el acento en la integridad. Auditoría, que haya alguien que pueda controlarlo, y de hecho se puede hacer así, y trazabilidad para saber justamente quiénes son quienes están registrados. Cada inscripción va a generar una constancia electrónica para el interesado, y el domicilio electrónico va a comenzar a regir desde el día siguiente que se realizó esa inscripción. A partir de ese día ya se le van a poder enviar a ese domicilio las notificaciones. Son válidas las notificaciones en el domicilio anterior a su modificación, hasta que se haya pedido la baja o se dé de baja, o se modifique, ¿no? Hasta que no se modifique o se dé de baja, todas esas notificaciones anteriores son válidas. El titular puede, como dijimos antes, ingresar con o sin su certificado de firma digital, y el domicilio electrónico debe denunciarse en la primera presentación que se haga. Si no lo hace, se le intimará bajo apercibimiento de que se va a continuar sin su intervención. Eso, por supuesto, lo va a hacer el juez. ¿Cuáles son sus efectos? Los efectos de real y constituido. Tiene ese doble efecto. Las notificaciones enviadas al domicilio electrónico estarán disponibles por 2 años, no es por siempre, son por 2 años. Y luego de esto se van a archivar en un archivo histórico informático. Esto es porque tanta cantidad de ocupación de espacio, bueno, realmente también provoca un problema. Entonces hay que ir tratando de deshacerse de aquella información que ya no tiene sentido que esté habilitada, porque nadie la va a ir a buscar generalmente. Si tenemos que buscarla, va a estar en el archivo. La obligación de mantener actualizados los datos de contacto es una obligación de cada uno de nosotros, que si algo se modifica, hacerlo saber en el registro, mediante el mismo formulario, hacer la modificación. Y ante cualquier consulta que puedan tener tanto abogados, mediadores, como las partes interesadas, se puede consultar al domicilio rde-consultas@scba.gov.ar, que les van a contestar los mails. Bueno, esto es brevemente lo que les quería comentar de los domicilios electrónicos, para poder dar paso ahora a la presentación de mi compañera Susana Nazarre, y todas las preguntas que quieran hacer, por supuesto, las contestamos al final. Gracias. Susana, adelante. Bueno, voy a ser más breve porque así voy explicando el objetivo. Nosotros tenemos la mediación previa obligatoria, prejudicial obligatoria. Ustedes saben que a partir del 1 de noviembre del 2021, rigen los acuerdos 4013 y 4039 del Suprema Corte de Justicia, que aprueba el nuevo reglamento de las presentaciones y notificaciones por medios electrónicos. El objetivo es de que a partir de este momento todas las presentaciones sean en formato digital, no va a existir ninguna presentación como hacíamos antes en formato papel. La ley 13951 nos establece cuál es la culminación de un procedimiento de mediación,
La culminación es a través de un acuerdo, se labra un acta donde constan los términos del mismo. En el caso de que no se arribase a un acuerdo, igualmente se labra un acta, cuya copia se tiene que entregar a las partes, con lo que el reclamante, el requirente, como nosotros denominamos, queda habilitado para iniciar la vía judicial por las constancias de la mediación que estableció. El artículo 19 de la 13951 nos dice, como dijo Jorge, que en el caso de mediación con acuerdo, el mismo se someterá a la homologación del juzgado sorteado. El decreto 600/2021 también se refiere en este caso al artículo 18 al acuerdo, con el resultado negativo para la apertura de la vía judicial. La parte requirente acredita el cumplimiento de la etapa de la mediación mediante el acta de cierre del proceso, y con ello queda habilitada la vía judicial. En la misma acta establecen las características de las constancias que se debe dejar, si se arribó a un acuerdo, si no se arribó a un acuerdo en forma total o parcial, si la mediación fue cerrada por decisión de las partes o del mediador, la percepción del anticipo de retribución, la cantidad de audiencias, si las partes fueron notificadas debidamente, fehacientemente, o si resultó imposible notificar. Destaca que si en la mediación no se hubiera podido realizar por no haberse podido notificar la audiencia a los domicilios denunciados por la parte requerida, cuando se promueve la demanda, el domicilio en el que se notifique la misma deberá coincidir con aquel. De manera que una culminación del procedimiento de mediación puede ser con acuerdo, sin acuerdo, por incomparecencia del requerido, por imposibilidad de notificación y por lo que yo denominé como causas mixtas, que es de acuerdo a la experiencia profesional que me ha sucedido. Puede ser tema de acuerdo parcial con alguno de los requeridos, incomparecencia de otros requeridos o imposibilidad de notificar a otros, diferentes causas. Entonces, como destaqué, el acuerdo 4039 de Suprema Corte, que comenzó a regir el lunes pasado, nos indica que los órganos judiciales no reciben escritos en soporte papel, no van a recibir más. Entonces, desde esa fecha, todo escrito, incluso demanda y todo documento que deba presentarse en un proceso judicial, deberán ingresar en soporte digital al sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas del Poder Judicial. Con referencia a la mediación prejudicial obligatoria, previa obligatoria, podemos llegar a tener las actas de audiencia realizadas, porque puede ser que se ha realizado en varias reuniones, un convenio de confidencialidad. El sistema Mediare nos da un convenio base, pero algunos mediadores tenemos redactados otros convenios. También el bono ley 8480 y el anticipo previsional, si fue presentado en la mediación, las constancias del pago del IUS arancelario que establece el artículo 31, las constancias de gastos de notificaciones, que puede llegar a ser una notificación ad hoc, o una notificación por carta o documento, y por último el acta de cierre de la mediación. Yo destaco que tengan en cuenta los colegas dos características que las refirió, dos normativas que las refirió Jorge. El tema del artículo 2542 del Código Procesal y Civil y Comercial de la Nación, que establece la suspensión de la prescripción por la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o de la celebración, lo que ocurra primero, y que el plazo de prescripción se reanuda a partir de los 20 días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentra a disposición de las partes. Y también el tema del decreto 600, el artículo 31, en el tema de la retribución del mediador si no inicia el proceso judicial dentro de los 90 días corridos de finalizado el procedimiento de mediación, en cuyo caso el mediador queda facultado a solicitar judicialmente el pago de su retribución. Teniendo estas dos normativas presentes, el reglamento de notificaciones y presentaciones electrónicas establece dos diferenciaciones.
Si el abogado que va a presentar la demanda con la finalización de la mediación actúa como apoderado, en este caso debe hacer la presentación indicando los archivos de la mediación, los archivos que correspondan a la documentación, y en ese caso hace la presentación con su token, firmando y enviando el documento. El tema es que también nos encontramos como la que puede actuar como abogado o patrocinante. Entonces, el artículo 4 establece que si la parte actúa por derecho propio y no haya celebrado un convenio con esta Suprema Corte, ni se encuentra alcanzado por las normas que la habiliten para realizar las presentaciones en forma electrónica, el escrito de demanda que va a confeccionar el abogado debe ser firmado hológrafamente en presencia de su abogado. El abogado redactará la demanda, la hará firmar por su cliente y luego va a generar una copia digitalizada del escrito firmado por el litigante. A eso lo va a adjuntar como un archivo y en el cuerpo de la presentación va a copiar la demanda que firmó su cliente. Y reproduce íntegramente el contenido de ella, dice, en la que se reproducirá fielmente su contenido y firmará electrónicamente. El tema es que en caso de discrepancia entre el texto del documento digitalizado y el texto de la presentación, prevalece el primero, o sea, el archivo que firmó el cliente. ¿Cómo hace con la incorporación de los documentos? Los documentos también generará un documento soporte digital y los debe acompañar a través del sistema como archivos adjuntos a la presentación electrónica. Los documentos originariamente existentes en soporte papel deben ser digitalizados e incluidos como archivo adjunto de la presentación. Y acá el acuerdo 4039 establece una característica que se diferencia con lo que estábamos haciendo con anterioridad, porque nos indica que tratándose de 2 o más documentos, cada uno de ellos deberá ser digitalizado en un archivo por separado. Esto aparentemente fueron distintas sugerencias del Colegio de Abogados de Provincia o de la Asociación Judicial Bonaerense, pero tengan en cuenta porque, bueno, en este caso sería que armen diferentes archivos de acuerdo a la documentación para, por el momento, dar cumplimiento a lo que establece el acuerdo. El ingreso de las copias digitales bajo la modalidad referida presenta 2 características. Por un lado, es declaración jurada del abogado acerca de su correspondencia con los documentos originariamente existentes en el soporte papel. Y por otro lado, es la asunción de las obligaciones propias del depositario de la documentación digitalizada. El órgano judicial puede, de oficio o a pedido de parte, ordenar la exhibición del documento originariamente existente en el soporte papel, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. Establece características en el caso de que la documentación por su naturaleza o destino resulte necesaria para la permanencia del órgano judicial. En este caso el juez dispondrá el modo de entrega, quedando la misma reservada en secretaría. Eso es para el caso de documentaciones muy específicas. Con respecto al requerimiento de exhibición, el mismo podrá ser efectuado de oficio por el órgano judicial mientras la presentación con la cual se incorpora la copia digital del documento no haya sido proveída por el órgano judicial. Mientras que el pedido de parte, en este caso sería la parte contraria, podrá ser instado dentro de los 5 días posteriores a la fecha en que se notifique el auto o resolución
por el que se tendrán por presentados los documentos. Y con posterioridad a estos plazos, los documentos presentados en copia digital quedan definitivamente incorporados a la causa en ese formato, sin perjuicio del deber de exhibición de aquellos que hayan ingresado como resultado de actividades probatorias. Esto difiere de lo que es el objetivo de la indicación que les hago respecto de la finalización del procedimiento de mediación. El órgano judicial también, a requerimiento de parte interesada, puede disponer lo necesario a fin de instrumentar el aporte en formato digital de aquellos documentos que por su volumen o por sus características o porque pueden llegar a ser grabaciones, no puedan ser ingresados a través del sistema de presentaciones electrónicas. O documentos cuya digitalización fuese dificultosa por su número, extensión, pueden llegar a ser conservados en poder de la parte que los haya ofrecido o deba acompañarlos al proceso. En este caso, asume el carácter de depositario de los mismos y deberá presentarlos ante la sede del órgano judicial cuando les sea requerido en el plazo y bajo el procedimiento que el magistrado interviniente lo disponga. Bueno, fue muy breve mi exposición, pero es como para completar todo lo que hablaron mis colegas. Dejo de compartir y vemos si hay algunas preguntas. Le cedemos la indicación a Nancy. Ahí estoy. Bueno, Creo que habría... gracias, Susana. gracias. Había una pregunta que vi en el chat, Sí. que creo que era para mí, porque decía, ¿qué pasa cuando se vence el certificado de firma electrónica? Bueno, cuando se vence el certificado de firma electrónica, se renueva, pero se va a renovar por uno de firma digital. La firma electrónica va a ir quedando de lado, porque bueno, la firma electrónica se usó en un principio, pero sabemos que el código de nuestro código de procedimiento, nuestro código civil y comercial, en su modificación en el año 2016, que comenzó a regir, artículo 288 dice que los documentos electrónicos para ser válidos requieren ser firmados digitalmente, por lo cual, bueno, no podemos tirar a la basura de la mañana a la noche todos los tokens de firma electrónica que teníamos y que sí estaban autorizados por la Corte, pero sí lo que se dispuso es que a medida que vayan venciendo, se van a ir reemplazando por los nuevos de firma digital. Por lo tanto, la ley de firma digital que había puesto en un pie de igualdad a las tres firmas, firma hológrafa o manuscrita, firma electrónica y firma digital, pasó a ser modificada ahora por el Código Civil y Comercial. Esa es la respuesta para el que me preguntó en el chat. Gracias. Gracias, Vivi. Creo que había una pregunta más. Muy arriba habían hecho una pregunta, pero creo que la doctora se retiró. Elina, respecto al beneficio de tirar sin gastos, tengo una duda, pero se fue antes. Así pero que no. creo que Jorge lo explicó. Era para porque él dijo Jorge. que era para Jorge, pero él lo explicó antes de que ella se fuera, diciendo que el beneficio tiene que estar otorgado en forma definitiva, no provisoria como algunos, o ni siquiera está iniciado y le quieren plantear al mediador que van a plantear el beneficio. Me gustaría hacerle a Jorge una pregunta, si puedo, si no hay otra por ahora. En el Hay una caso más, que Jorge Vivi, explicó de la recusación, perdón, ¿no? Había una A ver más. si puedo hacerla. ¿Qué pasa en el caso de la recusación del mediador? ¿A quién se presenta el escrito de recusación? Mediador. ¿Y él mismo la resuelve? No, no. No, la eleva al juez. La acepta o si no, va a ir a la sede judicial, al juzgado de erradicación de legajo, que va a ser el que va a resolver. Bien, perfecto. Nunca me pasó, pero algún día No me sé encuentro lo que, con cierta no sé lo persona que por ahí. pasaría, no sé lo que pasaría si se presenta directamente al juzgado de erradicación de legajo, pero tengamos en cuenta lo que significa
qué existencia tiene, qué hay en el juzgado de erradicación de legajo. Desde Colproba, incluso desde la dirección provincial, se está intentando que se forme un expedientillo con la mediación. Una vez que es sorteado el mediador y el juzgado de erradicación de legajo, se forma un expedientillo que sea incorporado al sistema Augusta, con múltiples ventajas que ello traería aparejado. Pero hoy por hoy lo que hay en los juzgados son 2 hojitas, que algunos juzgados guardan en un cartapacio, palabra antigua si las hay, otros lo guardan en una caja, otros lo meten en una carpeta, y no hay más que eso. Entonces, hacer las presentaciones, ustedes prueben a ir a un juzgado y preguntarle por la mediación X, a ver cómo les va. Van a ser odiados por el empleado que las atienda si hubiera presencialidad, pero lo cierto es que son hojitas. No figuran en el sistema Augusta, reitero, o sea que la presentación es ante el mediador. Si el mediador la acepta, listo. Y si el mediador no la acepta, la va a discutir, va a ejercer su derecho de defensa, se va a cumplir con el debido proceso y el juez resolverá. Pero es eso. Alicia, me estás preguntando el tema de la incorporación de uno o más documentos. El artículo 6 del nuevo acuerdo dice eso, dice específicamente, tratándose de 2 o más documentos, cada uno de ellos deberá ser digitalizado en un archivo por separado. Es una cuestión que está controvertida, porque, por ejemplo, suponete, la terminación de una mediación puede llegar a ser en un solo archivo, aunque sean las actas anteriores, que sean primeras actas y actas de cierre, con un nombre clarito, dando formalidad a una determinación clarita, como para que el empleado judicial se pueda dar cuenta que es la terminación de la mediación y que después haya otras documentaciones. Pero bueno, es lo que establece el nuevo acuerdo. Yo supongo que con el paso de los días eso se va a resolver de otra manera. No creo que vaya a ser observado. No creo que te lo puedan observar. Específicamente en lo que yo hablo es respecto del cierre de la mediación. Entonces, bueno, sería lo más lógico poner un archivo con el nombre ese, una copia digitalizada, con ese nombre, mediación, cierre de mediación o acta de cierre de mediación. Ayer hablaba con Alba y Alba me decía, ¿cómo hago con una sucesión? Tal vez en una sucesión sería certificado de defunción, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de los hijos, no sé, como para que se note de otra manera. Pero supongo que es un poco el funcionamiento que vaya a darse a partir de estos días. Hace muy poquito que todo comenzó. De hecho, por ejemplo, hoy estaba hablando con una amiga como que recibí notificación electrónica antes de la visualización en MEP de esa resolución. Wow. Es que ahora el juez, cuando firma directamente, van a enviar la notificación autonotificable, nos va a llegar antes de que podamos verlo en la MEP, en los pasos procesales de MEP. No sé si te aclaré. No, sí, yo estuve participando la semana pasada y esto ya era, creo que no. Había varios colegas que lo compartían, ahí veo que Jorge también comparto. Alicia, la verdad que a mí me costó aprender a unir los PDFs y estaba feliz porque en las primeras oportunidades, cuando mandaba documentación, la causa no ingresaba, y después cuando uno podía fusionar todo el PDF y mandarlo, era más sencillo, por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Y bueno, ahora veo esto como un retroceso, ahora tengo que iniciar algo y estoy viendo a ver si la Corte saca una fe de rata y corrige esto, que creo que es lo que en definitiva va a terminar pasando. Las recomendaciones eran que sea todo en un archivo. Claro, antes era así, y ahora me parece que francamente es un retroceso. Y esto trae muchos
inconvenientes porque, por ejemplo, me pasó justamente esta mañana en un expediente laboral donde había que agregar todos los archivos, agregamos cantidad de archivos porque un recibo por archivo eran una cantidad de archivos, hicimos era un convenio, ¿no? Pero igual había que agregar todo, pusimos bonos y tasas y pusimos ahí juntos y el juzgado se ve que no lo vio porque había tantos archivos y sacó un despacho diciéndonos previamente acompañe el bono y use, y ahora tuvimos que hacer otro escrito diciendo que esos ya están acompañados en el archivo bajo el nombre tal. Es decir, es muy engorroso para el tribunal también, que tiene que abrir archivo por archivo. Es complicado. Siempre son recomendables las buenas pautas de que los archivos tengan nombres que puedan ser identificables, Sí. que puedan ser normales en ese sentido. Eso sí se conserva, pero bueno, esto se dilucidará con el transcurso de la actuación, supongo. Bien. Había una, perdón, no sé si alcanzás a leer vos, Vivi, de la doctora María Pero Judith. creo que Masi está levantando la mano. ¿Quién? Masi, sí, pregunta. Apunto a esto, el ius arancelario, discúlpenme, pero nunca me quedó claro, que establece el decreto 600, el decreto 600, que dice a cuenta de, cuando en realidad el que paga es el requirente. Y si se acuerda, generalmente el que paga, supongamos un caso con compañía de seguros, el requerido, le pierde la cuenta de, ¿verdad? No, ¿Cómo es? A no, ver. porque se va a cargar en la liquidación, Masi. ¿Ah, sí? Va a integrar el concepto general de costas. Entonces, si Eso lo es un pagó, expediente, pero si en no, el claro, trámite. y en el acuerdo lo mismo, es cuestión de dejarlo sentado. Vos sabés que Va no, a pasar porque en me muchos pasa casos que que no. va a pasar de largo, Sí, va a pasar de largo, no lo van a reclamar. Pero lo eso me concreto pasa. que es, hay que decir, bueno, corresponde descontar tal suma de lo que debe pagar el otro y esa suma le debe ser o esa suma le debe ser abonada al condenado, al que se obligó en el acuerdo a pagar. Es medio engorroso decir. Sí, es muy engorroso. Yo, la verdad, Pero me bueno, pero bueno, nada. la verdad que ese ius fue puesto dada la Es objeción de claro. la autoridad no de la autoridad de aplicación, dada la objeción de quienes controlaron el decreto 600 de institucionalizar el ius de apertura, como un regalo para que los mediadores no tengan que asumir tantos gastos al inicio, se puso ese ius de anticipo de honorarios. Que era una pretensión de hace años de Coproba, debo aclarar. Se Sí, oponían algunos al ius de anticipo, pero estaban de acuerdo con un ius de apertura, un ius de anticipo de honorario, de retribución. Ya con IUS que antes del decreto 600 había colegas que cuando establecían un acuerdo con la otra parte o una aseguradora, ya lo indicaban. Yo lo he visto en muchas oportunidades. O como los gastos también, si pagaban una carta documento, pero bueno, eso es una cuestión también del colega, de la prolijidad que tenga en su reclamo. Y Es un tema de los colegas, en realidad. No. En demanda también, en muchas partes lo he visto detallado como que se le pagó el IUS, o agregaron el recibo, la factura que vos le agregaste. Acá hay otra pregunta en el chat, dice, esta debe ser para mí, la traba de un embargo se sigue notificando al domicilio real y no al domicilio electrónico del letrado, patrocinante o abogado apoderado. Me refiero a partir del 1 de noviembre. ¿O es para Susana? No, en realidad sí, no lo traté porque, bueno, traté simplemente el tema de las presentaciones y no de las notificaciones. Las notificaciones ahora son lo que se denomina autonotificables, o sea, cuando el juez firma, el sistema ya va a enviar a los domicilios electrónicos de las partes que están en ese expediente la notificación, con excepción de las cautelares. Con excepción de las cautelares, a ese domicilio, es como cuando a veces nosotros o pedíamos o como quedaba en extra
extraprocesal, lo que denominamos queda en extraprocesal, entonces disponíamos la medida, libramos el oficio del banco para el embargo de cuenta o lo que sea, y después la parte se enteraba cuando la notificábamos por el 198 de que la cautelar se había trabado. Pero esa notificación no va, el sistema lo va a excluir notificar la cautelar. Me meto, Susana, a decir, hay que tener en cuenta cuando uno mete la demanda, pedir También. que no sea autonotificada, que no, la notificación no sea automática, porque... No, de hecho no es automática. Dicen que solamente si la demanda indica que sea autonotificable en el mismo momento, será. Si no, ellos la demanda no la van a notificar por posibilidad de una ampliación, porque si no, violarían el derecho de defensa de la parte actora ante el caso de que quiera plantear una ampliación de demanda. Quedaría así, salvo que específicamente se ponga en la demanda como que se autoriza la autonotificación inmediata. Yo vi una pregunta de Dante Retamar, pero no la entendí porque quedó, me parece que... No la veo ahora, no sé, Dante, qué preguntaste. Hola, buenas tardes. Sí, se me disparó el mensaje y te lo volví a reenviar por privado. La pregunta sería, ¿por qué entiende el doctor Stinson que es un inconveniente la ratificación de datos en la primera audiencia? Porque el mediador a los datos los toma como para aceptar o no aceptar la mediación. Él va a corroborar si tiene algún impedimento, si tiene amistad con alguna de las partes, etc. ¿Qué pasaría si no es ratificada? Y el mediador aceptó eso. No existe esa declaración sin firma. Está bien, ratificar en la audiencia, y si no van a la audiencia, ¿qué pasa? Claro. Sí, me parece que debió ser el decreto ordenar taxativamente la firma. Es un viejo reclamo de los mediadores. Sobre todo por la actividad de algunos abogados, que no voy a calificar la actividad, pero todos saben a qué me refiero, que a veces inician la mediación y el cliente ni se enteró. Esa es la importancia de la declaración jurada de datos y las firmas tanto del letrado del requirente como la firma del requirente. Pero bueno. Gracias por la aclaración. Hay algo de Alba, pero no sé, no lo puedo leer. Dice que está sin luz o a oscuras. No sé. Una pregunta creo que hizo. En un expediente colocó en el principal inicio de la ejecución si el colega la miraba algo cautelar. No se entiende. Capaz que si lo dice en voz, si le damos Alba. voz, Alba, a ver si no se escucha. Alba. Alba, Sí, no acá podés, estoy. Ay, lo podés decir en No, voz alta. tengo luz, pero no la he encendido. No, les Bueno. comento que en un principal yo inicié la ejecución y el juez, con una medida cautelar pedida, y el juez anotó en el principal el inicio de la ejecución. Si el colega miraba la ejecución, veía el pedido de cautelar. Así que hay que tomar muchos recaudos, porque eso no lo debió poner hasta que no esté trabada la cautelar. No me perjudicó porque el colega estuvo inactivo, pero podía haber vaciado las cuentas de bancos ante el pedido de cautelar de embargo si miraba mi ejecución. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Sí. Peligroso. Sí. Pilar dice el plazo de los 90 días. A ver, Pilar. Pili. Si son ¿Pili? días hábiles, quiere decir. Ah.
No, corridos. No, son corridos. Son corridos. Sí, pero Jorge, no excluye feria La judicial. feria judicial y el día Sí. de la notificación están excluidos. Sí, O sea, excluye feria. Sí. son corridos y no contamos las de feria, La feria, no. feria judicial. 90 días Sí. corridos sin Sería contar algo las... diferente Sí, a lo que sucede con la caducidad, por ejemplo. es medio especial porque... Ahí está. Ahí escucho. Parece que le quedó- Jorge, una pregunta. Cuando hablaste de la actualización de la escala fija, bueno, y Sí. todos sus inconvenientes, ¿no? En la forma en que está realizada, ¿cómo está prevista la actualización de esa escala? O la actualización se produce automáticamente con la variación del use, Ah, porque ahora el parámetro es el use, es el valor del use. Yo creo que hubiera sido, y esto es compartido por otros sectores en la provincia, otros colegas, debería intentarse elaborar un sistema que tome un porcentaje. Incluso eso aseguraría de que no haya variación de esa suma fija. Porque ahora reitero, es un poco caprichoso, pasa de una escala a otra, sabrá, yo no sé bajo qué parámetro matemático, Me parece no lo que encuentro. las veces que yo he hablado con algún magistrado, me parece que ellos piden eso, como que sea un porcentaje. En algunas charlas que existieron en la Cámara de Apelación, Mirá, hablamos. Susana, si vos haces un promedio, creo que vamos a coincidir, si cualquiera de ustedes hace un promedio, vamos a coincidir en que el porcentaje no sería malo, todo lo contrario. No. Evitaría todos estos procedimientos simple, es un porcentaje. Lo cual no debe confundirse, reitero, con la facultad regulatoria de los jueces, que no la tienen. No, no la Porque tiene. los Pero jueces bueno, actúan con el artículo 16 de la 14967, que van a medir la extensión de la mediación, la importancia y complejidad del asunto, etc. Yo reitero, tienen que ser nigromantes, adivinos de primera clase para poder efectuar una regulación fundamentada. Y la ley 14967 no se aplica porque así está en el decreto y en la ley. No se aplica. Mismo control de las regulaciones que hacen en un mismo juzgado, te encontrás una variedad enorme. Eso tampoco es correcto, eso es arbitrario. Es que es por el nombre del expediente, por el nombre del colega. La verdad que... Lo que deben autorrespetarse los mediadores, perdón que me exprese así, pero hablo a calzón quitado, es decir, deben autorrespetarse en no pedir cosas que no corresponden. ¿Cómo solicito me regulen un horario? no, Bueno, claro, bueno. si yo le estoy dando al juez la oportunidad de hacer lo que no debe ni puede hacer, porque reitero, ¿cómo va a regular? Hay jurisprudencia ya anciana de Capital Federal, que es básicamente similar la ley a la nuestra, donde eso queda claro. El juez se debe limitar a fijarse en qué lugar, en qué inciso del artículo 31 del decreto reglamentario va a incluir la retribución del mediador. Si la base regulatoria es de tantos ius, va a tomar el inciso tanto. Y punto. ¿Puedo comentar algo? Pero, últimamente sí. he visto que ponen mediación en la cual no se llegó a acuerdo como un demérito. Entonces, he puesto que la mediación tampoco, la conciliación tampoco la ha obtenido el juez en la vista y que debió llegar a sentencia de primera y a sentencia de segunda. Y yo no tengo poder de imperio que el juez tiene y no me van a decir que en la mente de los justiciables eso no hace diferencia. Pero que me pongan que no llegué a acuerdo. El acuerdo, mirá, Alba, ¿Entendieron el yo te diría, me hace recordar a una frase, a una expresión, mejor dicho, de Francisco Díez. Lo importante
importante en la mediación no es el acuerdo, sino el camino hacia el acuerdo. Es decir, se hacen un Estoy de montón de acuerdo contigo. cosas en la mediación que no implican que el no acuerdo sea un fracaso. Exacto. Y el día martes en el boletín de Francisco Díez, ¿cómo era la frase esa que puso Alba? Ay, estaba preciosa la frase, sí. Era sobre la negociación, que para tener éxito en una negociación, ambas partes deben querer negociar. Mejor expresado, pero ese es el sentido. Y nosotros, ¿cuántas veces recibimos gente que no quiere ni siquiera sentarse? Bueno, Vivi. No, bueno, creo que estamos llegando al final, son las 20, y no tenemos que abusar del Zoom del colegio. ¿Puedo una solita más? Dale, Sí, sí. No, o Sí, sea, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Y sí, Lila, por favor, que no preguntó nada. Sí, te escuchamos, Lila. Sí, estaba sacando el silencio. Jorge, quería preguntarte a vos si el ius de apertura que tiene que pagar el requirente, lo tiene que pagar con el aporte proporcional. No, perdona que te corrija porque si no va a crear una duda. No es ius de apertura. Yo entiendo que te referís, Lila, Sí, al el ius de anticipo. anticipo honorario. Bueno, Sí. sí tiene que pagar aportes. Lo cual, para hacerla simple, sí tiene que pagar aportes. Lo cual no quita de que yo en lo personal discuta si la ley 6716 es de aplicación a los mediadores. Porque reitero, estamos hablando de mediadores asimilándolos a los abogados. Y para mí no tiene nada que ver más allá de que sea un requisito ser abogado para ser mediador. Lo que pasa es que rápido para los mandados la Caja estableció, el directorio de la Caja estableció, con error a mi juicio, que la nuestra, la de los mediadores, es una actividad judicial. Y no es judicial. Eso, salvo la teoría bracamontiana en su momento de decir que la mediación era judicial. No lo es. Es notoriamente previa, no jurisdiccional. Hay que remitirse a Batería Sildar con Barbeito, es un fallo de la Corte Suprema, donde se decidió por primera vez la constitucionalidad y donde se aclaraba de que si no fuera así, la autoridad de aplicación, el Poder Ejecutivo Provincial, en ese caso nacional, estaría rozando garantías constitucionales porque interferiría, se metería en la órbita de otro poder, el judicial. Y a nivel de provincia pasaría lo mismo. No hay que confundir la mediación. Bueno, sí, se utiliza la Receptoría General de Expedientes, la Secretaría de Planificación de la Corte, todo muy lindo, pero no es judicial. Existen Claro. mediaciones judiciales. No, pero y además existen también es un lío porque hay los abogados de las empresas, así como Fava o Sadaic, te piden la boleta del aporte. Factura. O sea, Factura. perdón. No, está bien. No, pero vos le querés dar la factura que diga concepto de honorarios más aporte y te dicen no. Quiero el aporte, la boleta del aporte que nosotros hayamos hecho, bueno, que le enviemos. Si me permiten, les aclaro algo. No tengo en este momento a mano la disposición concreta, pero existe una disposición del directorio de la Caja que los pagos de aportes, en este caso que decía Lila de la aseguradora o del obligado al pago, deben ser hechos directamente a la Caja. No son válidos los aportes pagados al mediador o al abogado incluso. Deben ser pagados directamente por el aportante a la Caja. Yo me voy a ocupar de conseguirla que vaya y pague, incluso y me mande a mí la boleta. Es algo medio desconocido. Perdón, pero eso es para las compañías de seguros. Para todos. Es el mismo principio que establece el Código Civil cuando vos trabas un embargo a una empleadora. Como cualquier requerido, ¿cómo hace? ¿Cómo? O requirente, digo. No entendí, Raquel. Claro, eso que te referís vos, eso fue hablado en una de las jornadas, acá creo que la que se hizo acá en Mar del Plata, pero se refería justamente, la que habló en ese
momento era la Suprema, lo que tiene que ver con las compañías de seguro, la superintendencia. No, bueno, Pero la superintendencia tiene su... Sí, un sí. requirente, en este caso te estaba escuchando, que decís que tiene que pagar el porcentaje, ¿no? Tiene que ir a la caja. En el hipotético. Tiene que ir a, claro, eso, pero tiene que ir a la caja Sí, porque es para todos. Sí, porque si no, no es válido. No es válido. Seguro, eso, A ver, igual no. ¿por qué esa cosa resolución la caja? No son tontos. Un gran porcentaje de mediadores y de abogados reciben el pago del aporte por parte de lo obligado al pago y no lo rinden a la caja. Por eso esa disposición. ¿Cuántos mediadores hay que reciben el aporte y no lo denuncian, no lo ingresan? No sé, no lo sé. Yo no voy a aventurar, no tengo uniforme ni gorra. Igualmente, ¿está vigente o sí? Sí, está vigente. En tal caso deberían informarlo, ¿o no? Está informado, lo que pasa es que, bueno, así como yo no me acuerdo, hay compañías de seguro que lo cumplen, otras que no, otras que siguen pagando, le siguen pagando el aporte al mediador. ¿Sí? Lo que pasa es que si la caja les reclama, es una figura similar a la que establece el Código de Procedimiento cuando vos trabas un embargo a una empleadora. ¿Qué pasa si la empleadora, en vez de cumplir con la manda judicial y de depositar donde el proveído dice que debe depositar, le paga directamente a la parte? No es oponible ese pago. No es oponible, lo debe depositar en sede judicial o donde el proveído determinó que él debe depositar ese embargo de haberes. Esta figura es análoga. La caja pretende cubrirse, es decir, cuidar su legítimo interés de que el aporte llegue a manos de la caja. Yo reitero, me comprometo a buscar la y en ese momento, teóricamente, él, digamos, paga la boleta del aporte. Y ahí inmediatamente tengo que ir yo también a pagar el 10 mío. Sí. De Seyus. Qué cosa linda para empezar la mediación. No, por eso. No, para empezar la mediación no, Lila. Por eso. No, entonces, no, estamos hablando de que... aportes, estamos hablando de aportes. Yo estaba hablando en general de aportes sobre final. Ahora, del IUS de apertura, del IUS de honorario de anticipo, sí, hay que pagar aportes. O sea que yo... bueno, pero eso más si lo pagas vos si te lo pagan en tal caso, ¿o no? Porque Lila lo que dice es que Favacar le pide la boleta del aporte, ¿o no? ¿Entendí bien, Lila? Yo no dije Favacar, ¿de dónde lo sacaste? No, pero ¿qué? Ay, lo leí. ¿Cómo que pide la boleta del aporte? Perdón, Raquel. a mí me ha pasado que Favacar lo pide facturado. Lo escuché, Lila, de tu boca. Capaz que... A mí también, Alicia. A mí también. O sea, haceme la factura incluyendo tal suma. La suma es comprensiva de la retribución y del aporte. Pero eso no quita de que esté mal. Ya sé que lo piden. Pero si yo no hiciera el aporte de lo que ellos me dieron, ellos van a tener una acción contra mí. Que no hice el depósito en la caja. Pero frente a la caja siguen siendo responsables. Eso es lo que quiero decir. No sé si queda claro. La responsabilidad directa de quien debe pagar el aporte por un lado del mediador y por el otro del obligado al pago. Si a mí Favacar me pagó tanto, debe pagar el aporte. Digamos que ellos tienen que hacer el aporte, van y hacen el aporte mío. Y el momento en que tenga que hacer yo mi 10%, ¿también es ese momento simultáneo en que ellos me están dando, me depositaron lo mío? No te van a mandar a la policía, en teoría sí. En teoría cuando uno recibe un pago debe ser el aporte en tiempo oportuno. Todos sabemos cómo funciona. Es decir, de pronto, por eso digo qué lindo que es todo eso antes de empezar la mediación. O sea, ir a la caja, pagar el 10, un quilombete. Es engorroso, sí. Muy buena definición esa. La retribución
retribución estaría bien, el tema es el del anticipo. ¿El qué, Raquel? Ah, Igual no, sí. Sí, el del anticipo. Sí, tenés que hacer el aporte de 300 pesos redondeando y el otro tiene que hacer el aporte de 300 pesos. Bueno. Pero Sí, un está quilombete. bien, hay que defender el aporte, porque en definitiva hoy la cuota anual no se satisface fácilmente. Entonces, es por el bien de cada uno. Bueno, como no hace referencia en el decreto, me parece que nadie lo toma. Y si lo pedís, gracias que te dan el aporte, el use. Se confunde la naturaleza, muchos lo toman como el viejo use de anticipo, de apertura de carpeta, qué sé yo. Y así debe ser, así debió haber sido. Yo creo que así debió haber quedado. Claro. Porque el tema va a ser también cuando ya se cumpla la retribución, No. una vez ya a instancia judicial. No está prohibido, quiero aclarar. Nadie hizo la pregunta, pero quiero aclarar que no está prohibido en principio el cobro del use de anticipo. Hay discusiones a lo largo y ancho de la provincia con ese tema. Hay mediadores que están exigiendo el use de apertura más el use de anticipo honorario. Sí. Claro, por los dos use. Dos use. ¿Y quién se los paga? Genera escenas de pugilato en la mayoría de los casos, pero bueno. Pugilato. Pugilato. Otra palabra antigua. Sí. María quería preguntar algo y la dejamos sin hablar. Mati. No, gracias. Era en realidad lo mismo que decía Lila, pero no era respecto al de anticipo, sino que mi cuestionamiento era el siguiente: si no son honorarios, sino que es retribución, ¿con qué criterio la caja nos va a retener lo mismo que si fueran honorarios? O le tenemos que pagar a la caja lo mismo. Porque, te reitero más, de a ratos son entendí, abogados y de a era ratos son mediadores. Claro, sí, lo Porque entendí. si son abogados, como sostienen no pocos, si el mediador actúa como abogado, entonces tendría derecho a pedir los 5 use de apertura que prevé la 14967. 5 use, no 1. ¿Dónde está el tema? ¿Qué son los mediadores? Definitivamente, yo no soy quien para dar clases sobre eso, pero ustedes piensen en la naturaleza de la mediación. ¿Qué hace el mediador? ¿Qué cuestión abogadil específica trata el mediador? Si el mediador se sienta, da su parte de consentimiento informado, hace un encuadre inicial, da el discurso de apertura, está inhibido de sugerir, no puede dar un encuadre jurídico a las cosas, no puede opinar, ¿en qué actúa como abogado? Esa fue una pelea para lograr la incumbencia que hizo Colproba, y no digo que esté mal, pero fue una pelea para lograr... La base sí es abogado, pero no actúa como tal. Está bien, pero no tenemos profesión de mediador. ¿Quién dijo? ¿Y por qué no? Estamos en un... No, pero la profesionalidad, es decir, un lugar donde vos seas únicamente mediador. Bueno, pero estamos matriculados. Matrícula independiente, claro. Eso lo dijo Vivi. ¿Por qué pagan doble matrícula? Claro, pero si vos no sos abogado, en este caso, para la instancia prejudicial de mediación, no podés actuar. Bueno, mirá, yo como abogado jubilado puedo actuar como abogado en causa propia, pero no puedo actuar como mediador en causa propia. ¿Pero cómo harías? Hay cientos de diferencias, decenas por lo menos de diferencias entre la actividad de un abogado y la actividad del mediador. Es que es otra actividad, sí, por no eso, se puede directamente. Por eso. Es totalmente. Y la ley, por eso, la ley, fíjense, que establece expresamente que solo se aplica la 14967 para ejecutar los mal llamados honorarios, no para otra cosa. Se aplica el subsidio, ¿no? Yo voy a hacer una ejecución de retribución
y se aplica, para lo que no esté previsto, se aplica la 14967, pero no se aplica ni ahí por el tema de la fijación, de la determinación de la retribución, si quieren llámenle regular honorario. Nuestra retribución. Me salió cortado, Raquel, no. Está cortando un poco el audio. Sí, hay. Sí, yo también no. Todo. Se están cortando el audio porque se ha alargado a llover, así que parece que la conectividad nos está diciendo. Les digo que... por último, acuérdense que el decreto 600 establece para la ejecución de la retribución, que el código diga ejecución de horarios, una cosa curiosa. Para la vía judicial, para dejarla abierta, solo basta con el acta de cierre, ¿sí? Sin embargo, para ejecutar, los más llamados honorarios tienen que agregar la declaración jurada y las notificaciones. No nos Esa quieren. es una curiosidad. Y lo otro que es malo en el decreto 600 es la barbaridad, una especie de asesinato alimentario que cometieron con poner un ius para el desistimiento de la mediación. Quizás era exagerado la mitad que preveía el 43 o el 25-30, pero ahora va un tipo alegremente, desiste de la mediación y el pobre mediador, un ius. Van, hacen los contactos, bla, 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 y luego, utilizando un proceso, utilizando varias cosas, con un ius lo soluciona. Me parece que esa es una puerta abierta. Yo hablando con la directora, con Vázquez, yo le decía, lo he dicho en el sede de Colproba también, yo creo que los mediadores deberían ser consultados. Siempre digo que como delegado del colegio ante la Comisión de Mediación de Colproba, yo voy a expresar lo que opina mi colegio sobre la mediación, sobre tal o cual cuestión, pero no voy en representación de los mediadores. Yo procuro hacerlo como director del centro, pero básicamente mi función no es ir en representación de los mediadores. Entonces, sin que se transforme en un debate permanente, yo creo que la autoridad de aplicación debería hacer consultas con los mediadores, por alguna vía. Yo no estoy proponiendo un debate permanente, ni que la autoridad someta a votación de los mediadores tal o cual medida, pero sí consultarlos, porque no se harían las barrabasadas que se han hecho. Están en cierto sentido muy desprotegidos. Y la única manera es, creo yo, asumir las responsabilidades del caso y hacerse escuchar. Y reitero, ojalá podamos asumir, yo sé que por ahí algunos me deben mirar como Fabio Serpa cuando hablaba de los platos voladores hace muchos años, me miraban con cara de loco, pero cambiemos la nomenclatura, hablemos propiamente, hablemos de participantes, hablemos de retribución, hablemos de procedimiento, y se me quedan en el tintero algunas cosas más. Pero si comenzamos por autorrespetarnos, pidamos determinación o fijación de la retribución conforme al artículo 31 del decreto 600, no me regulen el honorario. Bueno, para mí, Vivi, fue un honor compartir contigo y con Susana este espacio. Espero no haberme excedido en el tiempo, aunque sé que sí, pero bueno. Nos dejaron seguir, así que no hay problema. Desde ya te agradecemos mucho la excelente predisposición y bueno, la cantidad de conocimientos a impartir. Cuando sean hasta una próxima. Quedan muchas cosas por charlar, así que vamos a convocar nuevamente. Sí, sí. Bueno, te doy la palabra para el cierre, agradeciéndoles a todos por la presencia esta tarde, así que Nancy, ¿querés hacer el cierre? Ahora sí puedo. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, ha sido un día bastante especial, nos quedamos pensando como siempre porque hay mucho para aprender, así que invitarlos a que sigan participando del instituto en las próximas charlas. Y muchas gracias, bueno, porque llevamos 2 horas sin movernos de la silla.
Así que muchísimas gracias. Y bueno, seguir aprendiendo y pensando a ver cómo podemos hacer un mejor servicio de justicia. Gracias a todos y buenas noches. Disculpen, pero no tengo más voz. Saludos, muchas gracias. Que descansen, buenas noches. Buenas Queda todo grabado. noches a todos.